No estás manteniendo la paz. Estás amputando una parte vital de tu psique, y lo más perturbador es que ni siquiera te das cuenta. Hay un instinto que debería activarse automáticamente cuando alguien cruza tus límites, como el reflejo de apartar la mano del fuego. Pero en ti, ese instinto fue desconectado. Y al final de este vídeo te voy a revelar exactamente en qué momento de tu vida se cortó ese cable, porque una vez que lo veas, no podrás dejar de reconocerlo. Tal vez reconoces esto, esa sensación de no poder decir no cuando alguien te pide algo, incluso cuando sabes que te va a costar caro. Como si tu cuerpo simplemente no tuviera el reflejo de protegerse. Como si entre tu cerebro y tu boca existiera un cable cortado justo donde debería activarse la autodefensa. Y lo peor es que todos a tu alrededor dicen que eres tan buena persona, tan comprensivo, cuando por dentro sientes que te estás desangrando. Durante años de práctica clínica, algo me inquietó profundamente. Observé pacientes que habían perdido un instinto tan básico como respirar. Yo, Jun, descubrí que existe un mecanismo primario en todo ser vivo llamado autopreservación, la capacidad de sentir y responder cuando algo amenaza tu integridad. Pero en ciertos individuos, este instinto se disocia, se separa de la consciencia, dejándote vulnerable como un animal sin reflejo de huida. Quédate hasta el final porque voy a revelarte un método específico para reconectar con ese instinto perdido antes de que el sacrificio constante te consuma por completo. Y si eres nuevo aquí, considera suscribirte porque esto no es autoayuda superficial, es psicología profunda que puede cambiar literalmente cómo tu psique procesa el peligro relacional. Permíteme explicarte qué es exactamente esta disociación del instinto de autopreservación. En términos simples, tu psique cortó la conexión entre la percepción de invasión y la respuesta de defensa. Es como si tuvieras un sistema de alarma en casa, pero el cable que conecta el sensor con la sirena estuviera desenchufado. El sensor detecta al intruso, pero la alarma nunca suena. Todo animal nace con este instinto funcionando perfectamente. Un cachorro que es agredido aprende a gruñir. Un niño pequeño grita cuando algo le duele. Pero en algún momento de tu desarrollo psíquico, este mecanismo fue catalogado como peligroso o inconveniente por tu entorno, y tu psique hizo algo radical, lo separó de tu consciencia. No lo eliminó, eso sería imposible. Simplemente lo enterró tan profundo que dejaste de tener acceso a él. Piensa en esto como una membrana celular. Cada célula de tu cuerpo tiene una membrana que decide qué entra y qué queda fuera. Sin esa membrana selectiva, la célula absorbe toxinas hasta morir. Tu psique necesita exactamente la misma función, una membrana que diga esto es mío, esto no lo es, esto me nutre, esto me envenena. Cuando el instinto de autopreservación está disociado, tu psique pierde esa membrana. Ya no distingues dónde termina tu dolor y empieza el del otro. Ya no sientes cuando una demanda es razonable o abusiva. Es literalmente como tener una herida abierta sin terminaciones nerviosas, te estás lastimando constantemente pero tu sistema nervioso psíquico no envía la señal de dolor. Y aquí está lo más perturbador que descubrí en mi práctica, esta disociación no ocurre por trauma violento. Ocurre en familias donde expresar necesidades propias era interpretado como egoísmo, donde defenderte era visto como crear conflicto, donde tu instinto natural de autoprotección fue sistemáticamente castigado con culpa, rechazo o abandono emocional. Entonces tu psique infantil tomó una decisión de supervivencia, mejor desconectar el instinto que perder el amor. Imagina que soy yo, Carl Jung, observándote en tu trabajo un martes cualquiera. Acabas de sentarte en tu escritorio con tu café, lista para terminar ese informe pendiente. Pero antes de que des el primer sorbo, llega María de contabilidad. Cierra la puerta. Se sienta. Suspira profundamente. ¿Tienes un minutito? 40 minutos después, conoces los detalles íntimos de su matrimonio en crisis, las peleas con su suegra, y el drama con su jefe. Tu café está frío. Tu informe sigue sin terminar. Y aquí está lo fascinante, mientras ella habla, tu cuerpo exhibe todos los signos de agotamiento, tus párpados pesan, tu postura se hunde, hay una fatiga cognitiva real ocurriendo. El instinto de autopreservación debería estar enviando señales claras, estás siendo drenada, establece un límite, protege tu energía. Pero cuando ella finalmente hace una pausa y dice, bueno, te dejo trabajar, tú respondes, no, tranquila, estoy aquí para lo que necesites. Y lo más revelador es que lo dices con una sonrisa genuina. La disociación es tan completa que tu consciencia realmente cree que estás siendo buena amiga, mientras tu sistema nervioso está experimentando el equivalente psíquico de una hemorragia. Observé esto durante décadas, te convertiste en el confesionario ambulante de todos, pero nadie te pregunta cómo estás tú.
Ahora permíteme mostrarte otra escena que documenté extensamente. Es viernes por la noche, deberías estar descansando. Pero tu hijo adulto de 28 años acaba de llegar con su computadora. Tiene que enviar su currículum a esa empresa importantísima y necesita que tú lo revises. Ah, y también que diseñes su portafolio porque tú sabes de esas cosas. Y de paso, ¿podrías investigar sobre la empresa y darle consejos para la entrevista? 3 horas después, estás frente a la pantalla con los ojos irritados, redactando su carta de presentación, organizando su vida profesional, mientras él está en la sala viendo una serie. Y aquí está el fenómeno que me perturbó profundamente: en algún rincón de tu psique hay una voz apagada que susurra, esto no es tu responsabilidad, él tiene que aprender solo. Esa voz es el instinto de autopreservación intentando penetrar la disociación. Pero esa voz es inmediatamente aplastada por otra más fuerte: si no lo ayudo, va a fracasar. Si fracasa, será mi culpa. Una buena madre siempre está disponible. Tu instinto maternal devoró completamente tu instinto de autopreservación. Y lo más trágico es que no estás ayudándolo a crecer, estás perpetuando su dependencia mientras te consumes en el proceso. ¿Por todas las funciones psíquicas? Estás construyendo la vida de otro mientras la tuya se desmorona. Último patrón que estudié con particular inquietud: tienes una amiga que solo te busca cuando su vida está en caos. Desaparece por meses cuando todo va bien, pero cuando hay crisis, un rompimiento, un problema laboral, un conflicto familiar, tu teléfono explota con mensajes a cualquier hora. Incluso a las 11 de la noche un miércoles. Y tú siempre respondes. Siempre estás disponible. Siempre tienes palabras de consuelo. Pero observa lo que descubrí analizando estos patrones: cuando tú intentas compartir algo que te preocupa, ella escucha por exactamente 90 segundos antes de redirigir la conversación hacia ella misma. Ay sí, eso me recuerda cuando yo. Tu cuerpo ya sabe que esta relación es parasitaria. Hay una sensación de vacío después de cada interacción con ella, una fatiga específica que no aparece con otras personas. Eso es tu instinto de autopreservación detectando el desequilibrio energético. Pero cuando consideras terminar esta amistad, algo en ti se paraliza con culpa: pero ella me necesita. No puedo abandonarla en un momento difícil. Lo que me llevó años comprender es esto: no eres leal. Eres un organismo que perdió la capacidad de detectar relaciones tóxicas. Como una planta que sigue buscando luz incluso cuando la están podando hasta la raíz. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto hoy? Déjame darte un método específico que desarrollé para reconectar con ese instinto disociado. Lo llamé el protocolo de reconexión somática, y requiere que trabajes con tu cuerpo, no solo con tu mente. Aquí está el método. Paso 1. Mapeo de señales corporales. Cada vez que alguien te haga una petición, no importa cuán pequeña sea, antes de responder, detén todo y pregúntate: ¿qué está sintiendo mi cuerpo ahora mismo? No analices si la petición es razonable o no. Solo observa: ¿se tensó tu estómago? ¿Se apretó tu mandíbula? ¿Tus hombros subieron? ¿Sentiste un impulso de retroceder físicamente? Vas a necesitar hacer esto durante 2 a 3 minutos cada vez, incluso si la persona está esperando tu respuesta. Y créeme, esto se sentirá extremadamente incómodo al principio porque tu psique está acostumbrada a responder automáticamente. Vas a experimentar ansiedad, culpa, una urgencia casi física de resolver la situación rápido. Esa incomodidad es precisamente la resistencia a reconectar el instinto. Tiempo necesario: 2 a 3 minutos por petición durante las primeras 3 semanas. Paso 2. Traducción del lenguaje corporal. Una vez que identificaste la sensación física, tradúcela a lenguaje claro. Si tu estómago se tensó, di en voz alta, aunque estés solo: mi cuerpo está detectando invasión. Si tu mandíbula se apretó, mi cuerpo está diciendo no. Si sentiste impulso de retroceder, mi instinto quiere crear distancia de esta persona. Lo crucial aquí es que no justifiques ni racionalices estas sensaciones. No digas: pero es que ella realmente me necesita, o quizás estoy exagerando. El instinto no razona, solo detecta. Tu trabajo es validarlo, no cuestionarlo. Hazlo todas las noches durante 3 semanas, escribe en un cuaderno cada situación donde tu cuerpo dio una señal que tu mente ignoró. Vas a descubrir un patrón: probablemente las mismas 3 o 4 personas activan siempre las mismas señales de alarma. Paso 3. Experimentación con microlímites. Ahora viene la parte que requiere coraje real: elige una situación de bajo riesgo, no empieces con tu madre o tu jefe, y practica decir: déjame pensarlo, en lugar de decir sí automáticamente.
No necesitas decir, no, todavía. Solo, déjame pensarlo y te confirmo en 1 hora. Cuando lo hagas, tu sistema nervioso va a entrar en pánico. Sentirás una ansiedad desproporcionada, como si hubieras cometido un crimen. Esa es la psique reaccionando a la reconexión del instinto, es como cuando vuelve la circulación a una extremidad dormida y duele intensamente. La incomodidad es señal de que estás sanando, no de que estés haciendo algo malo. Ejemplos específicos de microlímites: necesito terminar esto primero, puedo llamarte en 2 horas, hoy no puedo, pero podemos coordinarlo para la próxima semana, déjame revisar mi agenda y te confirmo. Lo que puedes esperar realmente. Primeras 2 a 3 semanas, confusión intensa. Tu mente te dirá que estás siendo egoísta, cruel, insensible. Las personas acostumbradas a tu disponibilidad ilimitada van a presionarte más, a hacerte sentir culpable. Algunos incluso se enojarán. Esto es normal, ellos están perdiendo su fuente de energía gratuita. Obstáculos comunes: la culpa será casi insoportable al principio. Vas a querer retroceder, disculparte, volver al patrón anterior. Vas a necesitar recordarte constantemente que el instinto de autopreservación no es opcional, es supervivencia psíquica. Señales de que está funcionando: después de 3 a 4 semanas, empezarás a sentir las señales corporales antes de que la persona termine de hacer la petición. Tu cuerpo recuperará la capacidad de anticipar invasión. Y por primera vez en años, cuando digas sí a algo, será porque genuinamente quieres hacerlo, no porque tu psique está disociada. Recapitulemos lo esencial: no estás eligiendo ser bondadoso cuando sacrificas tu paz por mantener armonía ajena. Estás operando con un instinto vital desconectado, el instinto de autopreservación que debería protegerte de invasiones relacionales. Y ahora cumplo la promesa del inicio: ¿cuándo exactamente se cortó ese cable? Ocurrió en el momento preciso de tu infancia, cuando expresar tus necesidades resultó en rechazo, cuando defenderte fue castigado con culpa o abandono emocional, cuando aprendiste que tu supervivencia dependía de ser invisible, complaciente, disponible. Tu psique infantil tomó una decisión estratégica: mejor desconectar el instinto que perder el amor. Funcionó entonces. Te está matando ahora. Pero aquí está la verdad que me llevó toda una vida a comprender: reconectar ese instinto no te convierte en egoísta. Te convierte en un ser humano completo. La paz que construyes sacrificándote es una paz falsa, sostenida por tu agotamiento. La paz real solo existe cuando tienes la capacidad de decir no y eliges decir sí. Déjame preguntarte algo específico: ¿cuál es esa relación en tu vida donde más claramente sientes que tu cuerpo dice una cosa y tu boca dice otra? Escríbelo en los comentarios si te atreves a nombrarlo. Si este vídeo removió algo profundo en ti, déjame un like. Si conoces a alguien atrapado en este patrón de sacrificio constante, compártelo, podría ser el espejo que necesita para ver lo que su psique escondió. Y si quieres continuar este trabajo de reconexión con el instinto, suscríbete y activa las notificaciones. La individuación no se trata de convertirte en alguien nuevo. Se trata de reconectar con las partes de ti que fueron amputadas para sobrevivir. Hasta la próxima.